Hola, soy Peppa Baker y este es mi podcast. Este es un espacio para mujeres que se atreven a contar lo que casi nunca se dice en voz alta. Historias reales, incómodas, dolorosas, pero profundamente nuestras. Las invitadas que escuchas participan de forma completamente anónima para poder compartir su historia con libertad, cuidado y respeto, porque las historias no necesitan ser públicas para ser válidas. Antes de comenzar, un detalle importante. Las opiniones, experiencias y reflexiones que escucharás pertenecen únicamente a cada invitada y no necesariamente representan mi pensamiento o el de mi equipo. Este es un espacio para escuchar sin juicio, para entender sin interrumpir y para recordar que ninguna mujer está tan sola como cree. Gracias por estar aquí. Bienvenida. Hay historias de amor que no terminan con un para siempre, pero no porque falte amor, sino porque el tiempo, la distancia y las decisiones cambian a las personas. Esta es la historia de una mujer que se enamoró profundamente. Su esposo era militar y en un momento de su vida también fue privado de libertad. Ella aprendió a vivir con la ausencia, a contar los días, a sostener promesas hechas antes de una despedida. Se quedó, apostó y esperó. Pero mientras ella sostenía esta historia, descubrió que él ya estaba viviendo otra. Y ahí llegó una de las decepciones más duras, darte cuenta que el amor que tú cuidabas ya no era el mismo para la otra persona. Hoy vamos a hablar de lo que pasa cuando el amor se queda en el pasado, de lo que duele, descubrir que no estabas en la misma historia. Esta es una historia de espera, de identidad y de lo que ocurre cuando tienes que reconstruirte después de haber apostado todo por alguien más. Gracias por estar aquí, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, Yo, gracias. yo feliz de tenerte aquí. Bueno, mira, si te parece, vamos a empezar por el principio. Parece redundante, pero bueno, cuéntanos cómo y cuándo empezó tu historia con él. Bueno, esta fue una historia de mi época universitaria, una mujer muy joven. eh, Conocí a esta persona con la que me casé, me enamoré. Tuve un noviazgo de aproximadamente 3 años antes de tomar la decisión de casarnos. Eh, eh, Nos conocimos por algún amigo en común y digamos que nos enamoramos, tuvimos un noviazgo bonito, tranquilo, un noviazgo también acompañado de la distancia porque él tenía una profesión que era militar y que no le permitía pasar mucho tiempo en la misma ciudad donde yo vivía. Así que pues también fue un noviazgo distinto tal vez al de muchas otras parejas. Ujú. ¿Él Eh, iba y venía o tú también viajabas? y él iba, venía, yo viajaba. Ok. Bueno, tuvimos un noviazgo mientras él ya había terminado su carrera, era profesional. Y yo estaba terminando mi carrera como abogada. Fue una promesa muy grande que le había hecho a mis padres de que tenía que graduarme primero. Fui la primera mujer abogada de toda mi familia. Era como el orgullo El para orgullo, mi eso. familia, mis abuelitos, etcétera. Así que pues así fue. Me gradué y inmediatamente me casé porque ya habíamos decidido casarnos, estar juntos. Y una de las cosas que nos prometimos cuando nos casamos es que íbamos a estar juntos, que no me iba a quedar yo en una ciudad y que él se iba a ir y que íbamos a volver a la misma dinámica, sino que yo iba a estar con él, que yo lo iba a acompañar. Así que me casé y me fui con él a varias de las ciudades donde lo trasladaban por su trabajo. Y asumí mi vida de esposa muy joven en un ambiente de militares, de casas fiscales, de, de ser la esposa que acompaña. Este es un ambiente difícil porque a veces la esposa es muy de adorno. Sí lo es. Ujú, No por demeritar a las esposas de los militares, porque yo fui en algún momento una, pero yo siempre quise ser diferente. Eso sí lo tengo muy marcado. ujú. Entonces, en cada ciudad que iba, yo procuraba buscar trabajo, procuraba ir y preguntar en las oficinas administrativas de las mismas unidades y gracias a Dios siempre pude trabajar como asesora legal. Ay, qué Eh, bien.
Y cuando no podía conseguir los contratos pues, de trabajo, entonces hacía cursos de pintura, hacía diplomados, hacía talleres. eh, no me concebía en el papel de ama de casa, no porque no sea bueno, sino porque era muy joven y tenía tantos sueños y tantas cosas por hacer como profesional, como persona, que me pareció una pérdida de tiempo quedarme todo el día sin hacer nada para mí. No era para ti, simplemente no te identificabas con ese papel, No, exacto. pero aún así, ser esposa militar, mira, a pesar de todo ese esfuerzo que uno hace, sí uno deja muchas cosas de uno y prioriza muchísimo al esposo y a la carrera de tu esposo. Claro. Eh, Cuando tú te casas con un militar, no te casas realmente con él, te casas con su vida militar. Y eso es algo que uno no lo entiende sino después. Hay que vivirlo Eh, para entenderlo, exacto. y bueno, y mira que uno piensa que va a estar siempre cómodo, que siempre va a haber el hombre proveedor y demás, pero resulta que mi historia va que después de, imagínate, de todo eso, cambia, esa realidad cambia. Claro. Eh, Duré durante 5 años de matrimonios que buscamos mucho tener un bebé. Siempre pasaba algo médico que no podía. eh, no se daba la condición para que yo pueda ser mamá. Eh, Tenía una de mis trompas, digamos que no funcionaba correctamente, así que se me dificultaba la implantación del embrión. Pasé por tratamientos, buscamos al bebé y nunca se dio. No, no se dio en los primeros 5 años de matrimonio. Qué No, pesadilla, ¿no? sí, sí. Era difícil porque los dos queríamos mucho eso y no se nos daba. Eh, era difícil y yo lo buscaba de muchas formas, médicamente, fui a médicos, fui a genetistas, porque nos hicimos hasta estudios genéticos, o sea, buscábamos como encontrar respuesta al por qué no. Después hice oración fuerte a Dios, bueno, todo lo que me decían que me tomara, pues me lo tomaba y buscando un bebé. Y Tú bueno, estabas digamos, decidida. Sí, sí. sí, sí, estaba muy decidida. Y digamos que después de esto, de ese tiempo, eh, viene una situación paralela en la vida laboral de él. Y es que él estaba siendo investigado por actos del servicio como militar y pues estaba siendo procesado por el tema. Era algo que siempre estuvo ahí, que yo como abogada sabía que podían pasar muchas cosas, pero digamos que pues algo que tú sabes que puede pasar, pero también que no. Entonces, como que uno sabe que hay algo ahí pendiente en la vida de laboral que podría afectarnos, pero que yo, digamos que no se estaba dando, así que trataba de olvidarme de eso y seguir nuestra vida normal. Ustedes Eh, vivían como si eso no fuera a pasar, no era una opción, ¿no? sí, es Ok, como que es un pendiente ahí, pero que pues hasta que no te llamen a cumplir con el pendiente, pues no puedes como tú hacer más. ya está, claro. Bueno, entonces digamos que unos meses antes de su nuevo traslado a una nueva ciudad, eh, formalmente es llamado a ser procesado por, por eso, por esos hechos. Uf, Eh, Eran unos hechos graves, eran delitos de lesa humanidad, así que pues, era gravísimo lo que se nos venía. Yo digo wow. se nos venía porque yo lo asumía como algo también tan mío, ¿no? Era mi esposo. Claro, claro, es que te involucraba directamente, además. Exacto. Bueno, sin embargo, seguimos con el traslado normal a la nueva unidad. Llegamos, los traslados en las unidades militares es muy duro, es muy difícil. Las mujeres de los militares, las esposas de militares, asumimos o asumen muchas condiciones solas. Los trasteos, las cargas de las casas, porque a veces ellos llegan a una unidad, pero los mueven a otros sitios, así que
esposa es la que prácticamente llega sola, arma su casa. Yo siendo esposa de militar aprendí a taladrar, aprendí a martillar, aprendí a pintar, aprendí electricidad, porque era mi iniciativa de hacerlo y de tener mi casa bonita. Así Claro. que me volví muy independiente, muy autosuficiente, de no necesitar de él, porque si no estaba, pues no iba a poner mi cuadro, ¿no? Entonces aprendí a hacer. Y digamos que esa es una parte que a veces las mujeres no vemos cuando vamos a tomar la decisión de casarnos. ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo va a ser mi vida después? Sí, ¿qué esperas tú de esa persona? Sabes, como que en papel y la descripción es muy linda, pero que verdaderamente estás dispuesta a hacer todos los sacrificios que eso conlleva, ¿no? Sí, total. Pero digamos que como pues yo había querido formar ese hogar, era mi hogar, era el amor que yo sentía por esa persona y conformar ese hogar, pues digamos que yo todo esto que te cuento lo hacía con tranquilidad y alegría y como parte de mi aporte a la construcción de ese hogar. Ujú. Eh, digamos que cuando ya estuvimos en esa nueva unidad, a los pocos meses, eh, a él es notificado de que le van a dictar una medida de aseguramiento de privación de la libertad por ese proceso. Y eso inmediatamente pues cambió todo mi panorama. Fue Claro. muy fuerte, fue muy doloroso, nos asustamos muchísimo eh, porque no entendíamos todo lo que se venía. Pero ahí viene la historia más fuerte de todo esto. A las pocas semanas de que a él le dictan la medida de aseguramiento y que además le permiten eh, tener esa medida de aseguramiento en la misma unidad, casi que casa por cárcel, me entero que estoy embarazada. Un bebé Yo, que había buscado durante 5 años y en el peor momento, yo siempre digo, mi hijo llegó en el peor momento de ese hogar, el momento más fuerte, más difícil, más vulnerable, más loco. sí. Dios y sus cosas, ¿no? Sus tiempos que no entendemos, a veces no sabemos, Dios mío, ¿por qué ahora? Si tuve 5 años que podía llegar y teníamos, ¿sabes? Es complicado. Sí, sí, fue complicado, fue muy fuerte. Yo experimenté lo que yo pienso que siente una niña cuando tiene 15 años y queda embarazada. Así me sentí Qué miedo, ¿no? responsable, Ujú. sentí que cómo se me ocurre embarazarme cuando este hombre está en este problema, cómo vamos a ser tan tontos, cómo nos vamos a embarazar. O sea, fue horrible la sensación. Eh, yo me negaba, yo decía, esta prueba de embarazo deben estar dañadas, así que me hice como 3 pruebas caseras que me salían positivo, después me hice una prueba en laboratorio clínico, hasta que pues sí, confirmé, estaba embarazada. Y fue muy fuerte, Wow. yo lloré, estaba angustiada, se me pasaron mil cosas por la cabeza, hasta que una tarde llamé a mi mamá, que además estaba ya angustiada porque ya le había contado toda la situación a mi familia de este hombre, de mi esposo. Entonces, mamá, es que tengo una noticia, no sé si es buena o mala, pero estoy embarazada. Estoy muy Uf. preocupada. Y mi mamá, no, es muy bueno, ¿cómo vas a decir que no sabes si es bueno o malo? Bueno, pues mi mamá ha sido mi rol, me dio fortaleza, me dio alegría, me prendió la chispa de mamá. Qué bendición tenerla en ese momento, ¿no? Eh, eh, no, fue una felicidad muy grande, Claro. fue un embarazo de alto riesgo por, digamos, por todo lo que habíamos buscado un bebé. Eh, había tenido ya antes problemas de implantación, entonces me dieron un medicamento especial, el ginecólogo me pedía que no me agachara, que no, entonces fue un embarazo en los primeros meses como de susto, que no vaya a pasar nada, pero también fue un momento en que me pude unir como a mi esposo mucho porque como estaba con casa por cárcel Ujú. y digamos que me cuidó, juntamos el cuarto del bebé, lo esperamos, le fuimos comprando las cositas. Estaban los dos encerraditos en su Sí, nido, ¿no? Estaban, sí, como quien dice, preparando todo para la llegada del nuevo integrante.
preparando todo, pero además sin saber qué nos esperaba, porque él estaba Claro, con una medida de aseguramiento, mientras le hacían proceso podían pasar mil cosas. eh, entonces en medio de todo, pues prácticamente que vivíamos el día a día, sin ¿y saber cómo qué va a viviste pasar. tú emocionalmente? ¿Cómo hiciste para estar embarazada en esta situación? Tu parte mental, tus emociones, cómo manejaste esto? Pues yo, pues ahorita que me lo preguntas, para ser honesta, a mí este hijo me dio mucha fortaleza. Una vez que asumí que iba a ser mamá y que iba a traer un ser a este mundo que iba a depender de mí, me llené de mucha fortaleza. Entonces trabajé todo mi embarazo porque además yo necesitaba el dinero, porque pues empezó el Claro, dinero a escasear, porque a ella no le pagaban su salario 100%, sino que les reducen a un porcentaje como al ujú, 20%. Eh, y entonces yo tenía como esa responsabilidad. Entonces yo trabajé todo mi embarazo, trabajé hasta el último día que mi bebé nació. Eh, Pensaría que entre trabajar, entre la emoción de ser mamá, entre las hormonas, entre el susto que en algún momento algo bueno o malo podía pasar con la situación de él, claro. ay, yo pensaría que fui muy fuerte. No sé, tuve mucha fortaleza espiritual. eh, eh, Demasiada, total, tenías muchas cosas, demasiada. Por eso te pregunto, de verdad que fuiste demasiado fuerte. sí, sí, muy fuerte. Y tal vez es de las épocas en que he estado absolutamente con la certeza de que pase lo que pase iba a estar bien. No sé, si me preguntas, es una fuerza espiritual, tal vez porque soy una mujer creyente, eh, y digamos que ese ha sido siempre mi propósito espiritual, como mantenerte fuerte y creer como en las promesas que tiene Dios para uno, ¿no? Así es, así es. Pero digamos que sí, mi personalidad también es de avanzar. Entonces tengo que trabajar, tengo que ahorrar, tengo que programar las cosas importantes que se vienen con mi hijo. Pero sí fue digamos que 9 meses eh, importantes. Durante esos 9 meses, mientras mi bebé iba creciendo en el vientre, el proceso judicial de mi esposo iba avanzando. Son procesos muy difíciles. Eh, Además, a veces leía en las noches el expediente y pues me llenaba también de incertidumbre y de preguntas de Claro, quién es este hombre con el que me casé. así es. Sí, sí, sí. Porque uno es el hombre que conoces sin el uniforme y otro es el hombre con el uniforme. Qué fuerte. Entonces, muchas cosas, mucha incertidumbre, pero viví mis 9 meses. eh, Y me cuando imagino ya, que cuando tú veías ese expediente, tú decías, pero ¿y cómo es posible que sea esta misma persona que está acostada a mi lado? exacto, sí, era para mí muy difícil de creer. Yo sí, yo creo que yo fui la persona que más defendió su condición, su situación, además pues porque como abogada entendía muchas de las cosas, también entendía que él fue procesado finalmente por actos más que de él mismo, sino de su responsabilidad como comandante de una unidad militar, pero aún así tú sabes que a veces somos también productos de las decisiones que tomamos Sí, como líderes en, en, en muchas cosas. Entonces, sí, era muy difícil. Yo trabajé todo ese tiempo, trabajaba en el juzgado, en un juzgado de la ciudad, y trabajaba también en oficinas administrativas de esa unidad militar, así que digamos que me mantenía muy ocupada. tenías la cabeza siempre ocupada para no pensar mucho en lo que estaba pasando, ¿no? Para no pensar, pero es que además era difícil, ¿no? Eran tiempos en que, pues bueno, tú aceptas, además agachas la cabeza, pues porque te están prácticamente que dejándote, antes agradezca que te dejamos aquí trabajar con las condiciones de tu esposo. O sea, esa Wow. era la sensación.
entonces no me pagaban como debían pagarme, eh, me pagaban menos que al resto de asesores, bueno, ese tipo de cosas tuve que asumir, pero las asumía porque finalmente pues digamos que decía, bueno, lo uno compensa con lo otro, mi esposo está aquí privado de la libertad en la casa. Eso, claro, una cosa con otra. Ajá. ¿Y Bueno, qué? y Ujú, Y pasaron ya los 9 meses y unos días antes de que ya el ginecólogo programó pues la fecha en que mi hijo iba a nacer, habíamos ya programado la cesárea, pues digamos, por condiciones médicas, él me había dicho mejor una cesárea. Bueno, sin embargo, yo le pedí a mi mamá que viajara, acompañarme, a mis padres para el momento del nacimiento. Mi mamá dijo, bueno, voy a viajar como una semana antes. ujú. Y al papá de mi hijo, mi ex esposo, le habían programado ya audiencia también para esas fechas. Así que el día que mi mamá llegó, esta persona viaja y me dice, mira, me voy a mi audiencia. Me acuerdo que me abrazaba en la barriga donde estaba el bebé y me dijo, por favor, bebé, no vayas a nacer, espérame que yo voy a ir a esta audiencia, voy a hacer esto y voy a volver. Y él viaja y esa noche que él viaja, mi mamá, pues con su intuición de mamá, me empieza a mirar y me dice, yo te veo tan rara, estoy preocupada, te veo hinchada, te veo así, así, vamos al médico, por favor, mañana. Así que yo, imagínate, me levanté, me fui a la oficina. En la oficina les dije a todos, miren, es que mi mamá está un poco preocupada, así que voy a sacar una cita. Saqué una cita con el ginecólogo de control como para que mi mamá esté tranquila, así que voy, que me revise y ya vuelvo a trabajar. Ujú. Me fui con mi mamá a la clínica y inmediatamente el doctor me dijo, te tienes que quedar Wow. porque tú no estás dilatando y tu bebé ya está casi que pasándose y te ve hinchada, es posible que tengas una preeclampsia o pase algo, así que vamos a hacer la cesárea ya. La intuición de tu mamá estaba, bueno, dicen que la intuición de las madres no falla, ¿no? Sí, 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 total. Así que tengo a mi bebé ese día, me hacen cesárea, nace mi bebé, yo pasa pues como todo el día mientras me hacen la cesárea como tipo 6 de la tarde y pues recibo a mi bebé, está mi mamá a mi lado, quien lo recibe en sus brazos después. Y mientras yo estaba en ese proceso de tener a mi bebé, el papá estaba siendo condenado a 35 años de cárcel. Dios mío, Dios mío. ¿Qué momento tan feliz y tan triste al mismo tiempo? Sí, así es. Uf. Y wow, me dejaste sin palabras. Y esto te lo anunciaron a ti estando en el hospital, ya después de que había nacido el niño, ¿no? De que había tenido a mi bebé, pues ya nos comunicamos con él y él me cuenta, mira, se acabó la audiencia y realmente la audiencia fue difícil y fue un fallo condenatorio, pero yo voy a llegar mañana porque finalmente su sitio de reclusión era en esa unidad donde estábamos. Ok. Así que él sí puede llegar, conocer a su hijo. Eh, yo salgo al otro día de la clínica, salgo con mi mamá, con mi bebé, eh, pues la recuperación. Si a mí me preguntan, a mí no me dolió la cesárea. No, yo, yo creo que es que no, imposible que te doliera, tu cabeza estaba en otro punto totalmente. Seguramente fue por eso, ¿sabes? Ahora que lo Claro, pienso. claro, claro. Después me No, dolía y más la lactancia, la, digamos, la herida, pero en medio de todo pienso que fue una recuperación rápida. ujú, Fue rápida porque además yo tenía que trabajar y, y ahora tenía un bebé. Y eh, digamos que mi esposo alcanzó a estar 2 meses en esa unidad con nosotros y a los 2 meses pues ya le dicen, no hermano, usted no lo podemos tener aquí y
le, y le hacen traslado a un centro de reclusión, a una cárcel. Otro dolor para ti. Sí. Y lo trasladan ya a otra ciudad, ya no es la misma ciudad, así que me quedo yo con mi bebé en una casa con mil cosas por hacer, no sabía qué decisión tomar. Era muy difícil, yo lloraba mucho y obviamente una mamá que llora cuando le da lactar a su bebé, les transmite también a ellos eso, ¿no? Claro, y que tenías además mil preguntas. ¿Qué hago? Estabas en pleno posparto, tenías un ser que depende totalmente de ti y tú obviamente tenías la cabeza llena de incertidumbre de qué voy a hacer, qué va a pasar ahora con nosotros. Sí. Digamos que esa fue la última vez que yo tuve una vida familiar con la persona con la que me había casado. O sea, el cuento de hadas, el sueño, el hogar, la casita con el bebé, pues se acabó ahí. Digamos que ahí termina y inicia otra etapa que es una etapa muchísimo más fuerte. Es una etapa en la que por decisión mía, por decisión mía decido acompañar durante unos años en que está preso, pues a mi esposo. Te mudaste a la otra ciudad donde estaba preso él. Me mudé a la otra ciudad, me mudé con mi hijo. Inicialmente pues vivíamos con poco, lo que te digo, él aún todavía recibía parte de su salario, así que tuve que acomodarme con eso y con lo que yo tenía, con lo que pues, mis padres me ayudaban, ellos siempre me han ayudado muchísimo. Y pues porque yo tenía un bebé de brazos, yo decía no me puedo ir y dejarlo, era súper difícil, así que me acomodé el primer año de mi hijo para estar con él económicamente, gracias a Dios logramos salir a flote y yo mientras tanto pues iba a visitarlo cada fin de semana a una cárcel, Todos los fines de semana ibas. todos los fines de semana, Wow. sábados y domingos, Con el niño, ¿no? Con el bebé. con mi, con mi Uf. bebé. Y a veces creo que era entre semana, los miércoles era el día de las visitas conyugales, que es un día Ok. especial, solo puede entrar el cónyuge sin hijos. Entonces yo no iba a la visita conyugal porque tenía un bebé. Mm, claro. Así que yo iba sábados y domingos, así que eh, visitar un preso, ir a una cárcel es muy fuerte. Es muy fuerte y son actos de valientes a esas mujeres, esposas, madres, hermanas que van a una cárcel a visitar a su familiar, a quien esté ahí. Porque Como tú. Mujeres valientes como tú. ¿Es la verdad? así es emocionalmente muy fuerte porque uno tienes que llegar muy temprano porque pues las visitas son hasta cierta hora, de cierta hora a cierta hora, y pues tú la idea que tú tienes es aprovechar ese tiempo con tu pareja, con la persona que vas a visitar. ¿Y esto es una sala donde tú te puedes sentar a hablar con él libremente? ¿O es como en las películas que tienes un vidrio y está él de un lado y tú de otro? No, 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 gracias a Dios es una sala, eh, hay zonas verdes también, Ok, es abierto entonces. es abierto, era además un centro de reclusión nuevo para militares, eran espacios pues dignos, ¿no? Absolutamente Ok, dignos, independientemente de lo que se ve en las cárceles eh, civiles, por decirlo así. ok. Sin embargo, pues sí es sometido uno a requisas, es sometido a qué elementos son prohibidos entrar, Y tú podías llevar comida, de repente hacer con él, no sé, un almuerzo, una merienda con el niño, ¿no? comida, pero debe llevarla pues empacada en cosas plásticas, no de vidrio, Ok. porque a veces la revisan. Eh, Generalmente pues uno empieza a llevarles las cosas para ellos, para su bienestar, que ropa limpia,
que sábanas limpias, tendidos, que sus cosas de aseo, útiles de aseo, tratando de tú darle bienestar. Entonces imagínate que yo pasé de ser la mamá de un bebé más la mamá Sí, prácticamente. sí, 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 Oh, sí, sí, sí. empecé a asumir ese rol de darle protección, de que en el lugar donde esté bien. Entonces, pues eso, ¿cómo lo manifiestas? Haciendo comida, organizando sus ropas, sus cosas. Entonces, para mí, yo dejaba listas las cosas desde el viernes, organizaba o madrugada el sábado a preparar los alimentos, a organizar, a bañar al bebé, a alistarnos, a subirlo al carro. Entonces, primero subía las maletas, después subía el bebé, después yo fui la mujer que cargó el coche, el caminador, Wow. la maleta. Entonces empecé a volverme muy práctica con las cosas de mi bebé porque no era la mujer que tenía el esposo que le dice carga, sube, pasa, haz, Eso. porque eso es Y muy común en las parejas. normal, normal. Y tú, por ejemplo, en tu vida laboral, me dijiste que seguiste trabajando, pero tu vida social, tus amigos, tus amigas, tú estabas dedicada en cuerpo y alma a tu esposo Y y a tu yo hijo. estaba dedicada completamente, yo no volví a contactarme con nadie de mi universidad, mis amigos, mis compañeros, mis padres vivían en otra ciudad, Qué mis solita hermanos estabas, ¿no? vivían Qué fuera del fuerte. país. Eh, Prácticamente estaba sola, mi mundo giraba alrededor de mi hijo y de mi esposo y de esa situación. Sí teníamos familia, tenía familia cerca como tíos, primos, sin embargo, pues eso, si bien eran relaciones de familia cercanas, pero pues digamos que muy aparte de esta situación, ¿no? Entonces a Qué veces, fuerte para ti esto, solita además. sí, sí, lo asumí sola y era muy duro. Eh, Mis padres viajaban a veces a visitarme. Una vez mi papá me acompañó al sitio de reclusión y mi papá se puso a llorar. Él, sabes que en este momento lo que más me genera en este momento tristeza es pues porque ahora soy mamá y yo digo mis papás tuvieron que verme pasar por eso, o sea yo los hice pasar de ver a su hija asumiendo esto por amor. Qué fuerte. Que es una situación muy, muy delicada porque encima ellos estaban apoyándote en lo que tú decidiste en ese momento, Mi ¿sabes? Estaban decisión, claro, respetando así es. lo que el amor es tan grande de unos padres por un hijo que respetaron lo que tú decidiste. Sí, claro, y mi papá se sentó conmigo en una cafetería gris de una cárcel y me dijo, no sé, hija, ¿cómo haces esto? No sé cómo tienes la fortaleza, no quiero, me da tanta tristeza verte pasar por esto. Y es como un momento en el que mi papá y yo lloramos juntos y nos abrazamos y nos secamos las lágrimas y continuamos porque finalmente lo que tú dices, él respetó mi decisión y yo quise asumir esto. Qué amor tan grande, sí. Sí, sí, sí. Y el respeto, Y eso es algo que tienes que agradecer, ¿sabes? Que respetaron tu decisión y te apoyaron. así es. Y digamos que mi mamá y mi papá, en lo que ellos me cuentan o hablan ellos, mi mamá le decía a mi papá, yo, mira, si tú pasas por esto, yo no podría hacer lo mismo que hace nuestra hija. Yo tal vez no te visitaría, no podría. Porque Y los tan sitios joven, de ¿eh? reclusión generan emocionalmente las personas que han ido eh, eh, energéticamente son sitios muy fuertes, entonces tú llegas y se te roba la energía, la gente que va a un sitio, a un centro de reclusión siente sueño, siente agotamiento, a pesar de que tú estés solo sentado, a Sí, pesar de que no hagas mayor cosa que leer un libro, jugar parques, porque pues uno lo que vaya es a pasar el tiempo, entonces vas, saludas, llevas las cosas, comes, te sientas a jugar cartas, a hablar, a orar, a jugar con el niño. Digamos que eso se volvieron mis sábados y mis domingos. ¿qué edad tenías en este momento? En ese momento, mejor dicho. Yo tenía 30 años. Uy,
Qué jovencita, qué jovencita. Y con esta carga y todo lo que te había tocado vivir hasta ese momento. Y asumí esto que te estoy contando durante 4 años. Me gusta mucho que uses la palabra asumí, ¿sabes? Porque no fue, hay gente que usaría me tocó. Tú no te No, tocó, tú lo asumiste. yo lo asumí, sí, yo lo asumí, yo quise hacerlo. Y Yo te quise respeto mucho hacerlo por eso. Ujú. y hoy en día digo, pues gracias a Dios que lo hice, porque seguramente si no lo hubiera hecho, si hubiera tomado otra decisión que también es válida y respetable, cualquier otra esposa podría decir, no, mira, yo no puedo con esto, no puedo y no voy a asumir tu situación privada de la libertad porque finalmente es una carga tuya, solamente tuya. Yo no Claro, tengo por qué también cargar por un delito que tú hiciste, no yo. claro. Y es Que no, absolutamente respetable y admirable también, cien por ciento, cien por pues, ciento. porque también es ponerse por encima de todo uno mismo. Entonces yo digo, sí, habrá mujeres que toman esa decisión y también está bien. Pero yo en ese momento mi decisión fue no voy a estar con él, voy a acompañarlo, voy a hacer eso. Es desgastante, es fuerte, es triste. Yo, ya cuando mi hijo cumplió un añito, el primer año, empecé a trabajar ya 100% en el mundo laboral, en oficina. Eh, prácticamente lo tuve que meter ya a jardín infantil, a guardería, la nana, a asumir más responsabilidades. Entonces imagínate el cansancio laboral de toda una Uf, semana y el sábado ser la esposa, la mujer de la fila, la que va a no. hacer fila en una cárcel con su hijo, sábado y domingo. Yo recuerdo que mis compañeros de oficina, yo a nadie le decía que mi esposo estaba en esta condición. En mi oficina yo decía que mi esposo es un militar y que está lejos, punto. Claro, es que si no te iban a mirar diferente, yo te entiendo. Eran muy pocos las personas que sabían el tema. Y digamos que me decían, oye, ¿tú qué es lo que haces el fin de semana? Porque tú el lunes llegas aquí de mal carácter o llegas como Estabas muy agotada. apretada o en silencio o demacrada. No, 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 no. Y esto mencionaste que lo hiciste por 4 años, ¿no? Hice esto por 4 años. ¿Qué te Eh, hizo cambiar o decir, mira, ya, hasta aquí, no puedo más? digamos que cambió, que el matrimonio y el amor se dañó, se rompió. Las promesas se rompieron y estando él en esa condición de privado de la libertad, fue infiel. Eh, tuvo ¿Fue un infiel en la romance, cárcel? fue infiel estando en la cárcel. Tuvo un encuentro con otra mujer y pues producto de esa infidelidad además pues tuvo un hijo. Me Eh, duele mucho esto por ti, porque encima de la carga que tenías, qué impotencia siento, encima de la carga que tenías, estaba siendo la que llevaba, digamos, mantenías tu casa a tu hijo, a él, ibas los sábados y los domingos, y encima de todo te enteras que él fue infiel y que va a tener un hijo. así es, así es. Fue muy fuerte, fue muy doloroso, fue una traición horrible porque yo empecé a cuestionarme, yo no puedo venir siempre, yo a veces iba miércoles, trataba de pedir permiso o aprovechar que el niño estaba en el colegio para hacer la visita conyugal los miércoles, pero pues Ujú. no era siempre, no podía porque yo estaba eh, cuidando mi casa, mi hogar, Estabas al frente de tu casa, claro. era como la proveedora del hogar y y digamos que fue muy fuerte para mí porque yo decía, mientras yo trabajaba para generar bienestar, para que tú estés en medio de todo bien, para pagar abogados, para pagar deudas, para vivir nuestro hijo bien, para todo. Tú estabas teniendo otro hijo con una Ay, Dios mío. persona, o sea, era para mí horrible, era la traición más grande, no lo podía creer y además lo cayó durante 3 años, imagínate. Es decir, que al año de él estar ahí, en ese primer año, él ya me fue infiel y además guardó silencio durante un tiempo más. Dios mío. Estoy, Entonces, uff,
Entonces para mí eso era horrible porque yo empecé a sentir que yo era la boba idiota, aquí todo el mundo me habrá visto entrar diciendo, ay, pobrecita esa señora, Eso. Y mientras tú, entra el amante. eso te iba a preguntar, cuando tú ibas a las visitas los fines de semana, ¿no notaste un cambio en él? Siempre era el mismo, o sea, seguía siendo el mismo de siempre. Sí, yo nunca noté el cambio, nunca, yo fui muy ciega, muy tonta, muy, no sé cómo No, decir, no te culpes, que la culpa no fue tuya, ¿eh? La culpa porque no seas nunca tan noté dura contigo. cambio. Eh, yo recuerdo que incluso me celebré el cumpleaños y él pues habló con alguien de mis compañeros de trabajo y pues les dijo, no, pues yo quiero que le hagan un cumpleaños así súper especial. Yo creo que él tramitó hasta un permiso especial para poder llegar ese día a una fiesta sorpresa que me hicieron. O sea, era la culpa que él cargaba, que él quería como hacer cosas bonitas conmigo. Eso es lo Claro, que creo y ahora. eso, enterarte tú de es que esto ya pasa de ser una infidelidad a ser una cuestión de Deslealtad. una traición. O sea, olvídate de la infidelidad y lo que tú sentiste como mujer, que ya de por sí no hay que minimizarlo, sino el estrés al que tú estuviste sometido, las ansiedades, el trabajo que tú hiciste por mantener a tu niño, a ti y a él y a esos abogados, pagar deuda. O sea, es una falta de respeto en todo, ¿no? Pero además de eso, el poner en duda todo lo que pasó desde que tú te enteraste hasta antes, ¿sabes? De que él estaba preso, porque todo lo que él te dijo, tú habrás dicho, es mentira, lo estaba Por haciendo por culpa, ¿no? supuesto, claro, por supuesto. Además, cuando ya empecé a indagar quién era la persona, eh, era una persona que le había conocido incluso desde antes en alguna de las ciudades en que estuvimos. Es decir, que ella y él sabían que estaban siendo desleales conmigo porque ella sabía que él era casado ¿Y tú y hablaste obviamente alguna que él vez con sabía ella? que era casado. Fue algo que hicieron, que dijeron y bueno, pues digamos que eso pasó, fue muy fuerte para mí. Yo pienso que los hijos no tienen la culpa de las decisiones de los padres. Así es. Así que yo por ese niño no tengo sentimiento malo alguno, pero por su madre sí. ¿Y nunca hablaste con ella? ¿Nunca la viste? Nunca la vi, Ok. hablé una vez, la confronté por teléfono. Además, yo Ujú. tenía un trabajo en que me tocaba, precisamente en esa época, imagínate, yo trabajaba con una empresa que era por proyectos. Ok. Y el proyecto terminó, así que se me acabó el contrato y yo no podía quedarme sin trabajo. Para mí es horrible no trabajar porque no puedo generar ingresos, soy sola, entonces era horrible. Así que me propusieron, mira, hay un proyecto nuevo, pero es en otra ciudad. Así que yo me sometí a irme a otra ciudad y dejar a mi hijo con mis padres por un tiempo. Y estando en esa otra ciudad, en uno de los viajes de ir y volver, me entero de esa situación. Dios santo. Dios santo. Y entonces pudiste hablar con ella una vez, me dijiste, ¿no? ¿La enfrentaste? Sí, la confronté y además que pues yo tenía la versión inicial, ¿sí? La versión de él de que pues, fue algo insignificante, pero cuando confronté a la confronté a ella me enteré que no fue algo insignificante, que era una relación que tenía, que ella había sido una mujer que seguramente también se ilusionó, se enamoró. Qué fuerte. Te iba a decir que fue otra víctima, pero ella sabía en lo que se estaba metiendo. No, yo sabía, digamos que lo que te digo, yo asumí eh, esta situación de una cárcel, de la situación de lo que te digo de cárcel, porque era la esposa, Eso, era parte de mis obligaciones contractuales del matrimonio, por decirlo eso, así, sí. de frívolo. De tus votos matrimoniales. Sí, pero ella se metió con un hombre preso, casado. Dime qué le podía ofrecer. Yo no logro entender una mujer No. que entra en ese tipo de situaciones.
muy Dime, poco. por favor, dime que no lo fuiste a ver más, que te recuperaste tus sábados y tus domingos. Claro, por supuesto, por supuesto. Ese fue el primer paso. Dije, no voy a volver nunca más, no quería volver, no, no lo hice. Empecé a hacer cosas para mí, por mí, al gimnasio, a la clase de baile, a salir con mi familia, a viajar. ¿Sabes? Lo único que me da un poco digamos, de alegría, entre comillas, ¿no? Es que después de esta tormenta, este fue el primer paso para tú reconstruirte. Sí, este es el Porque primer paso para, digamos, restablecerme a mí misma, porque había dejado de ser yo como un ser individual, una mujer individual, y ya no la de en, en proporción de otra persona, sino yo. Y fue muy satisfactorio volverme a reencontrar, volverme a encontrar el, el es como si hubiera dejado guardado en una cajita a esa mujer joven que tenía tantos sueños y tantas expectativas como profesional, como mujer, como hija, como todo, y como que lo hubiera dejado ahí guardado, hecho a un lado y volverla a abrir, volverla a destapar. pero me imagino que Entonces, después de que tú empezaste a ver la luz, te sentiste liberada. Después de que tú empezaste a volver a ti, digo, sí, claro. porque digo, y te quiero hacer una pregunta que me vino a la mente y creo que tú mejor que nadie nos los puedes responder, ¿no? ¿Dónde crees tú que está el límite entre amar y olvidarte de ti misma? Pues ahorita me preguntas, el verdadero amor es realmente el, el propio, ¿no? Ese es el amor principal por excelencia. Ese debe ser el verdadero amor de una persona, de un ser humano, el amor propio. Y digamos que el amor hacia otra persona siempre, absolutamente siempre debe ser de ida y vuelta. Ok, Cuando ese sí, amor se te convierte en que solo tú das, tú das, tú sacrificas, tú, ya no está bien. Y hay que poner límite. Cuando ese otro amor te hace olvidarte de tus propios sueños o se vuelve como un obstáculo a tu realización personal, no está bien. Ese ya no debería ser el amor, ese debería ser el límite. Así que el límite realmente es el amor propio. Ese es el límite. Todo y aquello que que te lleve a, a tener actos o a vivir situaciones contrarias a ti misma, a tu amor propio, no están bien. es que la prioridad debería ser uno, eso es lo que quieres decir, ¿no? Como que primero tú. Siempre, absolutamente siempre debes estar bien, incluso en tu rol de madre. Si tú estás bien, tus hijos están bien. Si tú estás bien, tu hogar funciona bien. Es decir, que es súper importante eso. Mira, otra preguntita que ya estamos corticas de tiempo porque nos sentamos a hablar y se nos fue, Sí. se nos fue el tiempo. Mira, ¿qué le dirías a alguien que está pasando, o mejor dicho, que está soportando situaciones que le duelen por no soltar a una persona? Es decir, está soportando algo por amor. ¿Qué le dirías? Uy, le diría que busque hacia atrás a esa mujer o a esa persona cuando era sola, cuando era libre, cuando tenía sueños. Que busque dónde dejó la cajita guardada, así como yo te decía que yo dejé tal vez todos mis sueños, mis cosas en una cajita, que la busque hacia atrás, búsquense a sí mismos en qué parte, en qué momento eso se quedó ahí estancado y revívanlo y salgan de esa situación. Esto es una decisión que debe uno tomar hacia sí mismo. Es una decisión de ser feliz, es una decisión. Y cuando uno toma estas decisiones,
vas a sentir libertad y vas a descansar. Y yo pienso que esto lo deben sentir también las personas o las parejas, las mujeres que salen de situaciones de violencia o de situaciones, eh, no sé, de otras cosas de que parece muy difícil, pero una vez que tomas la decisión, era más fácil, es las sensaciones de por qué no lo hice antes, de libertad, de, de que tienes que hacer, de que es por ti mismo. Es así. Y si tú tuvieras que resumir tu historia en una sola frase, piénsala bien, mujer de la fila, una sola frase, ¿cuál sería? Una sola frase. Mm, Pues yo te voy a decir algo, yo creo que tu seudónimo la define demasiado bien. sí, Eres la mujer de la fila, literalmente. O sí, eras, ya no. sí, era. Y puse en fila también muchas cosas personales mías, así que sí, yo creo que no hay nada que justifique eh, que por amor a otras personas te olvides de ti mismo. Nada, absolutamente nada. Es así. Y ya Yo, con esta última pregunta que te voy a hacer antes del cierre, sí, tú vamos a ver qué nos dices, ¿no? Pero después de todo esto que tú viviste, ¿qué es lo que ya no volverías a permitir a ninguna otra pareja o otro hombre, otro compañero? ¿Qué es algo que tú no volverías a permitir? uy, no volvería a permitir que me haga parte de sus responsabilidades personales, de las consecuencias de sus decisiones propias. Eh, no, no asumiría nada. Eh, digamos que no, no lo permitiría, no permitiría que una persona, sabiendo que sus decisiones van a traer consecuencias a su familia, a su pareja, Ujú. después pretenda que, que yo las asuma y lo acompañe en asumir esas consecuencias. No, no lo Sí, es haría. como que esa carga es tuya, no puedo ayudarte con eso. Sí, no lo volvería a hacer. No, no lo permitiría. Ni siquiera con mi hijo tampoco asumiría responsabilidades que le corresponden exclusivamente a él. Estás cargando cosas que no son tuyas y a fin de cuentas eso pesa mucho, ¿sabes? Bueno, sí lo sabes mejor que nadie. Sí, claro. Y mira, hay esperas que no duelen solo por el tiempo, duelen porque una persona entrega mientras espera. Ella no solo esperó, ella creyó, se quedó cuando lo fácil habría sido irse, sostuvo una historia que para ella era real, pero hay verdades que llegan tarde y cuando llegan lo cambian todo. Descubrir que mientras tú estabas ahí, firme, leal, la otra persona estaba viviendo otra vida, no es solo una traición, es una ruptura, es un duelo con todo lo que tú pensabas que era verdad. Y aún así, aquí estás, contándolo, poniéndole palabras, reconstruyéndote desde un lugar que tú no elegiste, pero que has decidido atravesar. Así que más allá de todo lo que tú viviste, hoy todo lo que quede es respeto de mi parte y estoy segura que de todas las personas que te están escuchando en este momento, que te admiramos inmensamente por tu proceso, por tu fuerza y por haber tenido el valor de salir de ahí, de reinventarte incluso cuando no era fácil. Así que gracias por estar aquí, por contarnos tu historia, por tu verdad y por atreverte a compartirla. Y recuerda que una historia no tiene que ser pública para ser válida. Muchas gracias de verdad, mujer de la fila, por acompañarnos darnos tu historia y bueno, me dejaste sin palabras. Gracias a ti por este espacio tan lindo. Gracias y pues por escucharme. Y espero que esta historia ojalá le llegue a alguien para que se priorice siempre. Estoy segura de que así será. Y bueno, a todas aquellas que nos escuchan, nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias.